Bien, gente de Bitácora Joven. Bienvenido otra vez a un espacio más de este gran programa y delicioso que está. Ya la gente me está diciendo que le está gustando y está interesante el tema. Entonces, por eso, vaya al canal de YouTube, suscríbase, dele me gusta a los videos y toque la campanita y comente debajo de lo que usted quiere que hablemos. Y sobre todo, por si no sabían, en WhatsApp, Seu Media Group tiene un canal que usted lo puede buscar, entrar y suscribirse al canal para que ahí las noticias le lleguen más frescas. Señores, rápidamente me quiero ir al tema que quiero hablar hoy. Debido a que este es un mes, que el día 25, la República Dominicana cumplirá año, no un año, sino varios años, del golpe de estado que se le dio al señor Juan Bosch, o Don Juan, como le decían sus personas más cercanas. También le decían el profesor. El señor Juan Bosch nació el 30 de junio de 1909 en la ciudad Concepción La Vega. Un gran líder político, el cual, yéndonos más adelante, fue el fundador del Partido Revolucionario Dominicano PRD en Cuba en 1939. ¿Por qué vamos a hablar de este suceso que ocurrió en 1963? Debemos recordar que después de la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que lo debemos mencionar porque es, como le digo, la democracia empieza después de esa caída. En 1963, el señor Juan Bosch sube al poder el 27 de febrero de ese mismo año. Y tuvo un gobierno corto, porque ese mismo año, como le había dicho, el 25 de septiembre de ese mismo año, le dan el golpe de estado la fuerza militar de ese entonces aquí en el país. Pero, ¿cuáles fueron las causas de ese golpe de estado que se le dio a Juan Bosch? ¿Y cuál es la conclusión de ese golpe de estado? Bueno, Juan Bosch estaba exiliado en Cuba debido a la dictadura. ¿Por qué? Porque aquí no había democracia, no se podía formar un partido dentro de este país. Solamente existía el Partido Dominicano, que era el partido de los trujillistas que vivían aquí en el país. Un partido que, como quien dice, era el único partido que tenía militantes en él. Pero ¿qué pasa? En 1939, cuando Juan Bosch crea el partido PRD, Cuba todavía no era comunista, todavía era una Cuba democrática. Es decir, que había derecho a fundar ese partido todavía. Juan Bosch lo funda ya ese partido debido a las restricciones que tenía como país dentro de dictadura de poder crear un partido dentro del territorio. En ese partido, Juan Bosch logra ganar las elecciones en el 63 y comienza, vamos a decirle, un tiempo de democracia, pero un tiempo de democracia para ese entonces moderna. Vamos a explicar por qué. Una de las medidas que tomó el gobierno del señor Juan Bosch, esto es para los jóvenes, para que vayan sabiendo, fue el rebajo del sueldo de los funcionarios y del presidente, que tuvo una reducción de 5,000 a 500 pesos. Un plan nacional de alfabetización. ¿Por qué ese plan? Resulta que antes de Juan Bosch llegar al gobierno, el 61.4% de la población dominicana era analfabeta y el resto era analfabeta funcional, es decir, habían terminado sus estudios, pero quizás no habían hecho la universidad. ¿Por qué Juan Bosch quería un plan de alfabetización? Para que el dominicano tenga la idea y pueda entrar a lo que es la democracia. La cobertura de la sanidad pública, regulación de los precios en la canasta familiar,
concesión de préstamos blandos a pequeñas industrias, creación de una zona franca en Puerto Plata, creación de las escuelas vocacionales y becas para estudios superiores en el extranjero, unificación arancelaria, producción de energía de bajo costo mediante hidroeléctricas y enfoque social y económico de la pesca. Es decir, en ese poco tiempo que el señor Juan Bosch tenía en el gobierno, quería hacer todo eso y varias de esas cosas también la hizo. Es decir, tenía un enfoque en una democracia de verdad y sobre todo un capitalismo moderno. Pero hay un problema. ¿Cuál fue la causa de ese golpe de Estado? Le voy a decir qué fue. Promulgó una nueva constitución en 1963, la cual contemplaba la libertad sindical, condenaba el latifundio, prohibía a los extranjeros poseer tierras en el país y la ley que establecía un tope para el precio del azúcar. Aquí es donde viene el real problema, que como quien dice rebosa la copa para dar el golpe de Estado. ¿Por qué? Cuba había logrado la revolución en 1960, es decir, la revolución cubana, el comunismo, apenas tenía 3 años en Cuba, 3 años en la región. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese tiempo, la idea comunista, la idea más aproximada al comunismo era que un extranjero no comprara tierra en ese país. Cuando Juan Bosch sale con esta nueva ley de que los extranjeros no podían obtener tierras, entonces se prenden las alarmas y parece ser que a sectores del país, a varios personajes del país, y sobre todo a algunos, o vamos a decir a los americanos, eso como que le chocó. ¿Cómo que los extranjeros no pueden comprar tierra? Si en el capitalismo, esa es una de las cosas que mantiene un país, que un extranjero venga y invierta en este país. Debido a eso, uno de los primeros contrincantes de ese gobierno, que fue la peor oposición que ha pasado por la República Dominicana, Elías Wessing y Wessing. Por ese señor se dio el golpe de Estado. Digo por ese señor en sentido de la historia. El golpe de Estado se dio debido a eso y sobre todo al tope de los precios del azúcar. ¿Por qué? Porque no había en esa constitución una conveniencia para las potencias de esta región. Por eso se le da el golpe de Estado a Juan Bosch. Queda frustrada la democracia, es decir, el intento de democracia del país. ¿Por qué quedó frustrado? Porque un gobierno, un señor que venía con una idea democrática moderna, que para mí ha sido la mejor constitución que se ha creado en este país, que garantizaba una democracia para el dominicano, de manera que el dominicano hoy en día no iba a estar con problemas básicos como el agua, la luz y la canasta básica. ¿Qué sucede con esto? El pueblo dominicano en ese entonces tuvo una terrible pérdida de intento de democracia. Ahí llega entonces el conflicto de la Guerra de Abril, 1965. Se arma una trifulca. Ahí no voy a entrar tanto al tema porque lo tengo para otro segmento. Pero después del 65, en el 66 llega un proceso democrático pero controlado. Ya yo lo conté en la historia anterior del señor Joaquín Balaguer. Entonces, en 1973, por desacuerdo del señor Juan Bosch y los militantes del PRD,
el Juan Bosch sale del partido PRD y forma el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el cual este partido comenzó a tener historia desde 1996. Pero ¿qué quiero decir con este señor Juan Bosch? Novelista, ensayista, estadista, poeta, escritor, historiador, que ha sido el único líder de la República Dominicana con una idea moderna en la Constitución. La mejor Constitución que ha tenido este país se llama la Constitución de Juan Bosch en 1963, pero fue frustrada por personas que no les convenía esa Constitución. ¿Por qué? Recuerden que la Iglesia Católica, para ese entonces, la mayoría de padres y sacerdotes eran extranjeros. Esa Constitución le impedía a ellos obtener tierras de aquí del país. Y la historia no podemos juzgarla con nuestra mentalidad de ahora, sino con la mentalidad de antes. Ese era el porqué, el golpe de estado de Juan Bosch. Y sobre todo, que la fuerza militar de ese entonces, acostumbrada al abuso de poder debido a la dictadura, no estaba de acuerdo con que el pueblo dominicano tenga una libertad tan pronto así como Juan Bosch la proponía en el 63. Finalmente, el señor Juan Bosch jamás pudo llegar al poder. Jamás pudo llegar al poder. Muchos dicen que fue por imposición del señor Joaquín Balaguer. Otros dicen que fue porque el pueblo dominicano se acostumbró a lo que Balaguer le daba. Y otros dicen porque Juan Bosch era comunista. Yo no creo que Juan Bosch haya sido comunista. No lo creo. Creó dos partidos, el único líder que ha creado dos partidos. Y sobre todo esos dos partidos lo fundó dentro de un país democrático. En Cuba, que parece ese entonces era democrático, y en República Dominicana, 1973, que también es democrático. Finalmente ese líder, una de las últimas acciones que hizo fue poner al señor Dr. Leonel Fernández en el 96 como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y así el PLD por primera vez llega al poder con el señor Leonel Fernández a la cabeza, y así comenzar la historia del PLD. Pero este líder, el señor Juan Bosch, finalmente en el 2001, 1 de noviembre, murió lamentablemente de una enfermedad que tenía. Así termina resumidamente la historia de este gran líder que quiso imponer, o vamos a decir no imponer, porque imponer se escucha como obligatorio, quiso poner en práctica la constitución más moderna de la región. Y por poderes fácticos no se pudo, porque pensaban en ellos mismos y no en el país. Hoy en día tenemos una democracia, no es perfecta quizás, pero debemos seguir reconstruyendo en ella. Así que jóvenes, este cuento resumido, esta historia resumida de este gran líder Juan Bosch, que les insto a buscar libros o a buscar informaciones en YouTube, en internet, para que ustedes tengan una idea más clara de lo que sería el país si esa constitución hubiese llegado a implementarse aquí en la República Dominicana. Así que le insto otra vez a ir a YouTube, activar la campanita, darle me gusta, suscribirse y comentar debajo que ustedes quieren que hablemos, para que así nuestro canal siga creciendo, porque ya somos casi 500. Vamos rumbo a los 500 ya. Así que gracias gente por escucharnos.